bien, buenas tardes. Qué privilegio tener tantas damas reunidas. A ver, un martes, ¿cierto? Qué privilegio es poderlas tener. Dar la gloria y la honra al Señor porque de Él es la gloria, ¿cierto? Él es el que nos da el privilegio de vernos a nosotros acá, de que sabemos que hay un sentir en nuestro corazón, ¿cierto? Que es de aprender más de Él. Y pues bueno, he visto por ahí las enseñanzas que han tenido sobre las mujeres de la Biblia, he visto muchas aquí compartiendo y qué verdad bendición, porque es un privilegio estar acá al frente, ¿cierto? Se han dado cuenta que cuando nos toca estar aquí enseñando, el Señor pone una voz distinta en nosotros, como un corazón sumiso, como que estamos ahí doblegadas al Señor, ¿cierto? Porque no somos nosotras, ¿cierto? Es el Señor que quiere hablar en nuestras vidas primeramente, ¿cierto? Y Él quiere que nosotros podamos transmitir un mensaje a través de Él, ¿cierto? Nosotros solo somos instrumentos puestos aquí, ¿cierto? Y bueno, Él es el que nos dice si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, pero nuestro corazón debe estar sumiso a Él, ¿cierto? A lo que Él quiere hablarnos primeramente a este sentido. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Gracias por haberme invitado el día de hoy a compartir con ustedes de estas mujeres de la Biblia que sé que para nosotros ha sido de mucha bendición. En algún momento también nosotros el equipo de trabajo leímos por el libro y fue de mucha bendición aprender de muchas mujeres porque vemos varias clases de mujeres, ¿cierto? Las mujeres bíblicas que están ahí, que Dios puso como ejemplo, pero también hay mujeres que eran de la vida mala, ¿cierto? Que traían mucha contaminación a la vida, pero que el Señor trabajó en ellas y las puso allí, en su palabra, por un propósito, ¿cierto? Entonces vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor del cielo, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de bondad, Señor, porque tú eres grande, Señor. Y damos gracias porque tú nos traes aquí con un propósito, Señor. Pones en mí un corazón noble, Señor, una mente sumisa a ti, Señor, para poder ser el instrumento, Señor, que tú quieres que sea el día de hoy, Señor. Gracias por la vida de este personaje que has traído hoy a nuestras vidas, Señor, como lo es Esther, Señor. Damos gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz. Y damos gracias también por cada una de las damitas que están aquí, Señor, que pudieron venir, Señor, un día martes, Señor, con muchas cargas, con muchas responsabilidades, Señor, pero que tú nos pones el sentir en el corazón de poder escuchar de ti. Gracias, Señor, y dejamos este estudio, Señor, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Muy bien, y bueno, he querido, como estamos, ¿en qué mes estamos celebrando? ¿Este mes que se celebra? El mes de los mes de la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo puede haber en un tiempo de oscuridad para el mundo? Vemos a Dios, ¿cierto? Que estamos celebrando el mes de la Biblia. En medio de la oscuridad siempre va a estar la luz, ¿cierto? Y damos gracias a Dios porque nosotras todavía tenemos el privilegio de poder abrir nuestras Biblias, ¿cierto? Entonces, como estamos en el mes de la Biblia, vamos a hacer como un repaso en el libro de Esther, ¿cierto? El libro de Esther es un libro bien complejo, yo diría, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha leído algo por allá de Esther, pero nos habla de hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Muchos años, ¿cierto? Estamos hablando de que es un libro, bueno, ahí les voy a contar unos datos curiosos sobre el libro de Esther, y uno de ellos es que ustedes sabían cuántos capítulos tiene el libro de Esther. Tiene 10 capítulos, para que ustedes sepan que el libro de Esther, aunque podríamos decir, bueno, ¿qué puede hablar el libro de una mujer que fue allí puesta en la Biblia y tuvo el privilegio de ser aquí puesta en la palabra del Señor? Entonces, ese es un dato curioso, tiene 10 capítulos. Bueno, es el número 17 entre los libros de la Biblia. Es otro dato curioso sobre el libro de Esther que también podemos anotar allí, porque voy a hacer preguntas. Hoy voy a hacerles una evaluación de todas las... Entonces, también es un libro donde no es nombrado Dios. ¿Sí sabían eso? ¿Ustedes sí sabían que en todo el libro de Esther nunca aparece la palabra Dios? No. Ni Jehová, en unas partes decimos que aparece Jehová, Dios, pero Dios aquí no está nombrado. Un dato curioso también. Pero hay una mujer de fe, sí.
Dios, la de Dios. Sí, sí, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver todo lo que vamos a ver de estos datos curiosos, porque son cosas curiosas que uno dice, wow, ¿cierto? Muy bien. Pero al leer, cuando vamos al libro de Esther y abrimos allí el libro de Esther y empezamos a profundizar en las escrituras, sucede algo muy asombroso, que no está la palabra de Dios, no nombran a Dios, pero pasa algo muy interesante. Dios está detrás de esta historia, ¿cierto? Dios no está ahí presente su nombre, pero Dios está actuando detrás de la vida de Esther, ¿cierto? Está detrás de escena, ¿cierto? Entonces, en esta historia hay actores principales, porque como podemos ver, no nombramos a Dios, pero ahí está Dios presente en todo lo que va a pasar allí en este libro, ¿cierto? Y es muy lindo saber que Dios siempre está actuando de maneras inexplicables, porque esta es una de las que nos preguntamos, bueno, esta historia puede ser una historia que fue sacada como de una película, donde trae cosas que dan giros totalmente asombrosos, ¿cierto? Que uno dice, wow, ¿cierto? Cómo el Señor obró de maneras allí. Y una de esas fue que Dios estuvo obrando, ayudando como siempre a su pueblo, ¿cierto? ¿Cierto? Y decimos, qué interesante que el Señor está ahí presente, ¿cierto? Entonces, en esos tiempos de allí, cuando contamos la vida del libro de Esther, pudimos ver que allí era muy difícil hablar quién eran los judíos, ¿cierto? O sea, no se podía hablar de que los judíos, estamos hablando de que era un lugar allá donde no podían ser nombrados, ¿cierto? Eran momentos difíciles. Y si lo miramos acá y lo traemos acá, ¿será que de ese tiempo acá hay cosas que cambian, ¿cierto? Pero hay cosas que son muy parecidas, ¿cierto? Hay muchos lugares del mundo donde no podemos hablar, los hijos de Dios no pueden saber que somos cristianos, ¿cierto? No podemos saber que tenemos un Dios soberano y que nuestra vida está gobernada no por un rey, sino por el Rey de Reyes, que es Dios, ¿cierto? Entonces, creo que no hay mucha diferencia en los tiempos de allá con estos tiempos, ¿cierto? Es una vida bien difícil la que pueden llevar los cristianos, ¿cierto? Y podemos ver allí lo que está pasando en Israel, ¿cierto? Cuántos misioneros, ¿cierto? Se tienen que correr de pronto a decir, yo tengo un rey soberano y que sé que esta batalla la va a ganar es el Señor, ¿cierto? Entonces, otro dato curioso que les quiero nombrar es que no sabemos realmente quién escribió el libro de Esther, ¿cierto? Es un dato curioso también, ¿cierto? No hay un actor, ¿cierto? Pero lo que sí debemos tener muy claro es que es un libro totalmente inspirado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Pase lo que vamos en esta historia, es totalmente inspirado por Dios, ¿cierto? Perdón por ahí con los errores de terapia y cosas así, porque realmente traía esto no para mi historia acá, no lo iba a proyectar, pero bueno. Entonces de pronto ahí ven cosas que se me vienen a mi mente y iba a redactarme, entonces perdón. Listo. Y también podemos ver que este es un libro histórico, ¿cierto? O sea, habla de la historia, de un pasado, o sea, vamos a irnos allá. Y cuando yo le hablo a los niños también en clase, digo, es un libro histórico, es una historia. Yo me monto allá en la historia y me voy allá a los antepasados, ¿cierto? Y qué lindo es poder saber que el Señor nos puede también llevar allá nuestras mentes a colocarnos allá en escena, porque lo que sucede en el libro de Esther es algo verdaderamente asombroso. Entonces vamos a hacer rápidamente, como estamos en el mes de la Biblia, vamos a explorar todo el libro de Esther, mirando como sus subtítulos, ¿cierto? Que trae cada capítulo del libro de Esther. Y en el capítulo 1 vemos la reina Vasti. Esta reina Vasti, ¿qué pasa? Hace 8 días, creo que estuvieron aprendiendo sobre ella, casualmente. ¿Alguien sabe quién era la reina Vasti? De pronto, rápidamente. La esposa del rey Asuero. La esposa del rey Asuero, y que ella tenía, por ahí sí exploraron sobre esta mujer, fue una mujer que desobedeció al rey, ¿cierto? Que por desobediente perdió su corona. Pero ahora sí lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, en el capítulo 1 podemos ver la historia ahí de habla sobre la reina Vasti y que desafía a Asuero. En el capítulo 2
Esther es proclamada reina. En el capítulo 3, Amán trama la destrucción de los judíos. En el capítulo 4, Esther promete interceder por su pueblo. En el capítulo 5, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. El capítulo 6 nos habla que Amán se ve obligado a adorar a ¿quién? A Mardoqueo, ¿cierto? El capítulo 6, Amán es ahorcado, ¿cierto? En el capítulo 8, el decreto de Asuero a favor de los judíos. En el capítulo 9, los judíos destruyen a sus enemigos. Y en el capítulo 10, que es el último capítulo que encontramos de Esther, la grandeza de Mardoqueo, ¿cierto? Y si nos ponemos a ver el desafío que Dios nos pone en cada subtítulo que encontramos en cada capítulo de la Biblia, decimos, pues, bueno, esta historia que es cierto, algo raro, algo compleja, hay ahorcados, hay muertes, hay, ¿cómo así? Hay fiestas, hay banquetes, pero también hay muertes, o sea, ¿cómo es eso? Hay guerra, ¿cierto? Ahí habla sobre unas batallas, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos a empezar y como el tiempo es corto, ¿cierto? Y vamos a hacer preguntas porque las damitas tienen que hoy salir muy instruidas sobre este libro, ¿cierto? Como es un libro histórico, vamos a aprender a leer historia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer resumidamente un poquito de cada capítulo. Entonces vamos a ir allí a ver quién era el rey de Persia. Asuero, que organizó un banquete que duró más de 87 días. O sea, él hizo dos banquetes. Uno duró 180 y el otro duró 7 días. Imagínense cómo sería ese festín. En ese tiempo, 180 días de festejo. Yo me imagino de fiesta total, ¿cierto? ¿Será que si hay cuerpo que aguante todo este tiempo de festín? Bueno, vamos a ver, y eso lo vamos a ver en Esther 1, del 1 al 5, ¿listo? Entonces voy a leer yo, y dice, aconteció en los días de Asuero, que el rey desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que aquellos días cuando fue a firmar el rey Asuero sobre el trono del reino en el cual estaba Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo un banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de medio gobernadores, príncipes y providencias. El cuarto, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplió estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, todo el pueblo que había de Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Hasta aquí podemos ver quién era el rey, ¿cierto? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Entonces podemos ver que era un hombre que estaba dedicado a mostrar su poder, digámoslo así, ¿cierto? Su poder, su riqueza, quién era él, se orgullecía de lo que tenía, de lo que era. Y una de las partes importantes que viene aquí es su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Vasti, la reina. Vasti, ¿cierto? En ese tiempo también era una reina, ¿cierto? Pero pasó algo muy curioso con la reina, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver en el capítulo 1 y vamos a leer el 11 y 12. Entonces, de pronto, David, si me quieres colaborar leyendo. Sí, dice así. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, aquí podemos ver qué pasó con ella, ¿cierto? El rey se enojó mucho porque ella no quiso ir a su presencia y hacer y obedecer lo que decía el rey, ¿cierto? Se enojó mucho, entonces dijo, no voy a presentar ante el rey, ¿qué tal? No. Entonces desobedeció y fue despojada de su corona, ¿cierto? Y dejó de ser
ese rey, ¿cierto? Listo, muy bien. Dice que tiempo después el rey mandó a buscar a mujeres con unas características específicas, ¿cierto? Unas características que tal vez muchas de nosotras tenemos y no nos damos cuenta, ¿cierto? El rey, bueno, en ese momento el rey pensaba era más en la apariencia que física, ¿cierto? Y con condiciones, ¿cierto? Que exigían mucho de una una mujer exigente. Entonces, en ese tiempo, pues los reyes tenían como un harén de mujeres, ¿cierto? Que las llevaban allí para su cuidado. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dijo, bueno, voy a escoger, ¿cierto? Mandó a llamar a sus ayudantes del reino, bueno, vamos a escoger a las mujeres más lindas, más bonitas, que sean vírgenes, que tengan unas características especiales porque son para el rey. Entonces, cuando el rey ordenaba algo, pues sus personas que trabajaban con él tenían que obedecer, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en el capítulo 2, del 1 al 4. Entonces, ya vamos a pasar al capítulo 2. ¿Sí? Y del 1 al 4 vamos a leer. Entonces, si quieres, vamos a empezar por Marcelita y vamos a leer cada uno un versículo hasta que lleguemos al 4. ¿Listo? 2, 1. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. El 2. Esther 2, del 1 al 4. Vamos en el 2. Y le dijeron a los criados del rey, cortesanos, que para el rey joven Bueno, lo voy a leer yo. Hermanita Maricela, ¿tú lo puedes leer? El 2, el 2. 2, ¿sí? 2, sí, señor. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Hermanita, el 4. El 3. El 3. Están muy tecnológicas las chicas de este grupo. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer de Azusa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Muy bien, ¿cómo se llamaba el eunuco del rey? Hay que aprendernos todos esos porque son preguntas claves para el examen del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos al 4. ¿Quién sigue con el 4? Laurita. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en el lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. O sea, que iba a sacar a Vasti. O sea, ahí vemos que iba a sacar a Vasti y podemos ver otra cosa. ¿Será que Vasti era fea? No, Creo que era una mujer muy hermosa, ¿cierto? O sea, no, yo no sé cómo de ese tiempo serían las mujeres, pero dicen que, por ejemplo, aquí la habla de que era una mujer muy bonita, era muy hermosa, ¿cierto? Entonces yo me imagino que para hacer competencia de la reina que se iba, pues tenía que llegar en reemplazo de una mejor, ¿cierto? Algo mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí vemos algo más. Listo. Bueno, aquí va a entrar en contexto dos personajes muy importantes de esta historia, ¿cierto? Aquí vamos a ver ya nuestro personaje principal del día de hoy, que es Esther, ¿cierto? Que es la mujer que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, dice, aquí ya empieza, en este capítulo empiezan a hablar de Mardoqueo y Esther. Entonces vamos a leer del capítulo 2, de 5 al 8, que más o menos nos cuentan un poquito la historia de estos dos personajes. Entonces, hermanita Miriam, ¿tú puedes leer? ¿Cuál? Entonces tú vas a leer el 5. Y había en Susa
residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Del linaje de Benjamín. el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, y quien hizo transportar a Nabucodonosor, El rey de Babilonia. Y había criado de Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Bueno, muy bien. Y aquí vamos a hacer un paréntesis y nos damos cuenta, aquí habla también de un rey de Nabucodonosor que Mardoqueo venía de un linaje, ¿cierto? Estamos hablando de libros atrás de la Biblia, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando exploramos la palabra del Señor, debemos también como entrar en contexto sobre esos versículos que nos tocan las citas bíblicas, ¿cierto? Para poder saber, bueno, quién era Nabucodonosor, de qué nos están hablando, ¿cierto? Porque este libro pensamos que solo se refiere a Esther, pero viene de tiempo mucho más atrás, que es lo que habla ahí del tiempo de Esther, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí nos habla, ya entran estos dos personajes, pero en especial Esther, nos cuenta la vida de Esther. Esther era una niña huérfana, ¿cierto? Que tuvo que ser adoptada por su familiar, que fue Mardoqueo, ¿cierto? Si podemos decir la vida de Esther, pienso que no fue una vida fácil, ¿cierto? Fue una mujer que venía de un sufrimiento desde muy pequeña, ¿cierto? Porque no era fácil perder a sus padres, ¿cierto? No era fácil, soy huérfana, ¿cierto? Y tampoco habla mucho más de que si tuvo hermanos o no sé, no, aquí no habla, ¿cierto? No habla mucho de su descendencia aquí en Esther, pero podemos ver que dice la palabra del Señor que era una niña huérfana de muy temprana edad, quedó allí al cuidado de otra persona, que era su familiar, es que este hombre era Mardoqueo, ¿cierto? Sí. Muy bien, también aquí dice que Esther fue presentada allí ante el rey, ¿cierto? Porque Esther era una mujer hermosa, de semblante bello, entonces dijeron, bueno, vamos a mandarla allí al cuidado de este trabajador del rey para ver qué tal se comporta, qué tal es agradable a los ojos del rey, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, después de eso, ya leímos el capítulo 12, 5, 8, vamos a entrar también como más en contexto de lo que pasó con Esther. Esther fue presentada ante el rey, ¿cierto? Ante el rey, y el rey al verla se sorprendió mucho, ¿cierto? Vio en ella las características que estaba buscando y que tal vez superaba sus expectativas a su anterior esposa, ¿no? Creería yo, ¿cierto? Y más que eso era como que ustedes creen que porque Esther estuvo allí porque era hermosa, porque tenía unas características diferentes delante del rey, por eso ella llegó a ser, dice bueno, la palabra del Señor nos habla que ella, al ser tan bonita, fue escogida por Dios, ¿cierto? Y llegó a ser la reina, ¿cierto? Llegó a ocupar ese lugar que muchas mujeres quisieron ocupar allí en el Reinado Nacional de la Belleza, Miss Colombia. No, entonces ella cumplió con esas expectativas de rey y dijo, wow. Pero yo pienso que en ese momento, si nos vemos el contexto de todo lo que habla este libro hasta ahí, vemos que en ningún momento, lo que les decía al principio, los datos curiosos, es nombrado el Señor, ¿cierto? Dios, no dice Dios, y es que Dios le ayudó, y es que Dios estaba ahí, y es que Dios estaba presente. Pero si vemos Dios sí estaba ahí presente. No está aquí, no habla de él, pero Dios estaba presente en la vida de Esther, ¿sí? Estaba, como les decía, detrás de escena en la vida de ella. Porque en ese momento cautivó al rey, ¿cierto? Pero ella no fue escogida por el rey, ¿cierto? Ella fue escogida en ese momento
porque Dios la escogió como la mujer adecuada, ¿cierto? Porque Dios tenía un propósito con Esther, ¿cierto? Y yo el día de hoy me he llamado a nuestra enseñanza del día de hoy, Esther, un propósito de Dios, ¿cierto? Porque Dios tiene propósitos grandes en nuestras vidas y no nos alcanzamos a imaginar que en medio de una historia tan loca, el Señor nos utiliza, ¿cierto? Y eso pasa en la vida de nosotros. Entonces, después entra otro personaje, un personaje que se llama Amán. ¿Así se pronuncia? Amán, porque se va a decir Amán. Entonces resulta que este otro personaje, por allá yo también estoy indagando y por allá en el libro de Samuel hablan sobre este personaje, que era un personaje que tenía mucho rencor hacia los judíos, ¿sí? Su corazón estaba lleno de rencor, su corazón estaba lleno de odio, se enfurecía el solo saber, ¿sí? Que no podía ver a los judíos. Muchas veces a nosotros nos rechazan, ¿cierto? Por ser hijos de Dios, ¿cierto? A veces pasa eso. Muchas de las personas van a tomar represalias contra nosotros, como pasa aquí en la historia. Y volvemos a lo mismo, o sea, decimos, ¿esto está lejos de la realidad? No, ¿cierto? 100 años atrás, pero no está lejos de la realidad, ¿cierto? De lo que vivimos en hoy. Somos personas que a veces somos rechazadas por nuestra condición de decir somos cristianos, somos hijas de Dios, ¿cierto? Ay, ¿es que usted cómo es cristiana? Yo siempre digo, ay, pero usted es de las cristianas buenas o de las cristianas malas. Entonces, creo que solo hay un tipo de cristianos, ¿cierto? Entonces, somos las cristianas buenas, ¿cierto? Somos creadas por Dios. Entonces, bueno, este personaje que sale allí dice que era caracterizado por odiar a los judíos, ¿cierto? Y resulta que él va y habla con el rey, bueno, también conquista el corazón del rey dentro de su odio, su forma de ser, conquista el corazón del rey y hace, ¿sí?, que él haga un decreto para hacer cosas malas hacia los judíos, matarlos, sacarlos, hacer cosas muy horribles con ellos, ¿sí? Resulta que entonces habla ahí la palabra del Señor, nos dice que el rey le dijo a Mardoqueo que pues que esto lo echara suertes, que tomara la decisión él, ¿sí? Dice ahí, echara suertes. ¿Qué será echar suertes? Como coger un dado, ¿cierto? Y decir, ah, bueno, si cae, mata, pues mata, ¿sí? Entonces él dijo, bueno, tome usted la decisión, usted es libre de hacer lo que quiera. Imagínate, el rey le dijo a esta persona mala, ¿sí? Vaya, haga lo que quiera, usted está en su decisión, matar gente, hacer daño, hágalo, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Pues él, muy orgulloso de que el rey lo había apoyado en su decisión, quiso que las personas se doblegaran ante él, se arrodillaran ante él, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver también otro tipo de hombre, ¿cierto? El tipo de hombre que quiere que nosotros tal vez de pronto también tengamos una semejanza de otra característica de un Dios pequeñito, ¿cierto? Que es un Dios, ¿sí? A veces hay muchas personas en nuestra vida, ¿cierto? Que se creen Dios, ¿sí? Entonces aquí también podemos ver en esa parte eso. Entonces aquí pasa algo muy interesante, que es que Mardoqueo, el otro personaje que está aquí, dice no, yo no voy a hacer eso, yo no me tengo por qué obligar a nadie, porque muy seguramente el corazón de Mardoqueo estaba con Dios, ¿sí? Dice, yo tengo un Dios supremo, no tengo por qué obligarme a un Dios de aquí en la tierra, a una persona que quiere ser Dios o que quiere que nos postremos ante Él, porque yo tengo otro Dios, ¿cierto? Entonces es algo también para aprender nosotros el día de hoy, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces el rey, bueno, por allá hizo el decreto donde iban a matar a los judíos y no sé qué, y el rencor contra ellos, y vamos a ir al capítulo 3 de Esther y voy a leer el versículo 7 y dice: en el mes primero, en el mes de Nisan, en el año deudécimo del rey Asuero, fue echada al público. O sea, esto es como cuando, digo, que llamaban el decreto, cuando decían lo del decreto. Esto es la suerte de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 11º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey de Asuero: hay un pueblo esparcido y
distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan leyes del rey, y el rey nada le beneficiaba el dejarlos vivir. Entonces ahí hablamos de que hablaban que los echaron a sus pueblos. Decía usted lo que les estaba contando, ¿cierto? Hasta ahí, bueno, es una parte muy interesante porque todo tiene que ver pues con Esther. Pero bueno, vamos a llegar ya como al resumen de esta historia y de nuestro personaje principal, que es Esther, ¿cierto? En este momento podemos ver que Esther era la única persona en la que se podía guardar una esperanza que podría salvar el pueblo del pueblo de ser judío. Sí, que pudiera ser el pueblo torturado, ¿cierto? Que pudiera ser un pueblo desechado, ¿cierto? Era la única persona que podía hacer algo, ¿cierto? Y era muy difícil para estar la posición, según lo que leemos aquí en la palabra del Señor. O sea, ella tuvo que ser una mujer que se llenó de mucha valentía, ¿cierto? Que se llenó de mucho coraje y dijo, no, yo tengo que hacer algo por mi pueblo, ¿cierto? En ese momento yo me ponía a pensar y decía, cuando yo estudiaba y decía, Señor, o sea, tú en ese momento le pusiste el pensamiento a ella, yo estuviera en una situación de esas de tener que enfrentarme a una persona superior a mí, ¿cierto? Porque si podemos mirar, Esther era una persona, cuando empezó era una persona nadie, ¿cierto? Ahorita tenía un poder diferente, que era una reina, ¿cierto? Que Dios la escogió para un propósito especial y quería cambiar la historia de todo lo que hubiera podido pasar, ¿cierto? Si tal vez Esther no hubiera tenido un corazón como Dios quería y como Dios la utilizó, ¿cierto? Porque Dios le dio ese poder, ese poder a ella de ser la reina. Él fue el que la puso allí, ¿cierto? Con un propósito, con el propósito de cambiar la historia, de esta historia cruel, ¿cierto? Pero después suceden muchas cosas más. Ustedes quieren saber qué cosas suceden más en la historia de este libro de Esther. Pues muchas cosas fuertísimas, ¿cierto? Dice que Esther, en medio de su miedo, ¿cierto?, decidió hacer un banquete, ¿cierto?, para poder ablandar el corazón allí de Amán, ¿cierto?, para poder ver qué podía hacer para poder intervenir, para poder, ¿cierto?, decir, bueno, ayúdenme, salvemos al pueblo, es mi pueblo, ¿cierto?, ya lo hizo por amor, ¿cierto? Entonces, el final de toda esta historia que viene con ahorcamiento, ¿cierto?, porque dice que Amán era tan malo que se dio cuenta de que Mardoqueo era judío y quería mandarlo a matar. Dice que la palabra del Señor habla de que hizo una horca. Entonces, no sé si eso existirá en estos tiempos, pero yo me imagino que sí, ¿cierto? En algún lugar del mundo puede ser que pase eso, ¿cierto? La gente, por amor a Dios o por no doblegarse a otros dioses o por decir yo soy un hijo de Dios, está siendo torturado. No sé de qué manera de pronto ahorcado, pero eso pasa, no está lejos de la realidad. Pero Mardoqueo hizo algo muy especial, ¿cierto? Bueno, hay una parte de la historia que no les conté, que es cuando Mardoqueo hizo que escuchó rumores de que iban a asesinar unos servidores del rey, que iban a asesinar al rey, ¿cierto? Entonces, eso fue como lo que hizo que hiciera un filtro para que Esther pudiera hablar con el rey, para que le ayudara a que no pasara esto tan terrible, ¿cierto? Entonces, el final de esta historia termina en una historia feliz, pero también hay cosas que yo leía donde decía